Y para esta ocasión vamos a tener la sesión 8 correspondiente a matemáticas. Entonces, si notaron, en esta ocasión fue distinta la dinámica. Primero se les propuso que hicieran los problemas y a continuación vamos a tener un video explicando las soluciones. Es ampliamente recomendable que primero intenten y traten de resolver todos los problemas, porque una vez platicada la solución ya carece de sentido más que para verificar o aprender lo que no pudimos desarrollar. Entonces es altamente recomendable que si no han intentado los problemas en este momento, paren el video, los intenten y después vuelvan a él. Entonces, ¿en qué va a consistir la dinámica? Nosotros vamos a explicar la solución de cada uno de los problemas y es posible que en varios ejercicios pongamos una o dos soluciones, ¿no? Inclusive más. La intención es que vean que un problema tiene distintas formas de resolverse, dos, que usen o apliquen la que más rápido les convenga, porque recordemos que es un examen contratiempo. Entonces necesitas ser muy asertivo y hacerlo de la forma más rápida posible. Entonces hay ocasiones en que te convienen más ciertas estrategias que otras. Vamos a utilizar prácticamente todo lo que hemos visto en el curso y repasado. Y por ejemplo, vamos a partir de la actividad 1, ejercicio 1. Dice, si P es mayor que 3 y P es un factor de 18, de 24 y de 36, ¿cuál de los siguientes números es un posible valor de P? Entonces vamos a analizar los datos. Nos está diciendo que P es mayor a 3 y que P es un factor, es decir, P divide a 18, 24 y 36. Y 36. ¿Sí? Entonces esos son los datos. En esta ocasión nos conviene más ver las soluciones, porque nos está pidiendo cuál de los siguientes números es un posible valor de P. Es decir, que pueden existir distintos valores de P. Entonces, vamos a empezar de abajo hacia arriba porque me es más sencillo. 36, que es la respuesta número E, no divide ni a 18 ni a 24. Entonces la descarto. ¿Sí? Ahora me sigue 18, que es la respuesta número D. La D, tampoco 18 no divide a 24. Entonces 18 queda descartada. Ahora sigue 12. Y vemos que 12 no divide a 18. Entonces 12 queda descartada. Continúa 9. Y siguiendo el criterio de divisibilidad del 9, me doy cuenta que tampoco divide a 24. 2 más 4 es 6. No es divisible entre 9, entonces 9 no divide a 24. La descarto también. Y solo me queda el 6. ¿Sí? Entonces 6 sí divide a 18. ¿Por qué? Porque es par y lo divide 3. 1 más 8, 9. Es divisible entre 3. 24 también lo divide 3, 2 más 4 es 6, y aparte es par, entonces también lo divide 2, y 36 es par, y también lo divide 3, 3 más 6 es 9. Entonces, el único que cumple en este caso es 6, que es la opción A. ¿Sí? Otra posible solución para este ejercicio era fijarnos en la descomposición en números primos de cada número, es un poco más rebuscada. Entonces, del 18... lo divide 2, me queda 9. Lo divide 3, me queda 3. Y lo divide 3, me queda 1. Con eso es toda la descomposición en números primos, ¿no? Del 24 es 2, 2, 2, 3. Del 36 es 2, 2, 3 y 3. Entonces nos podemos fijar cuál es el máximo común divisor de todos estos, de los tres números, 18, 24, y nos damos cuenta que es, aquí solo hay un 2, aquí hay 3, 2 y aquí hay 2, 2, pero aquí solo hay uno. Entonces vamos a tomar solo uno. Y hay 3, aquí hay 2, 3, aquí hay un 3 y aquí hay 2, 3, pero aquí también solo hay uno. Entonces, el máximo común divisor de estos tres números es P igual a 6. Entonces, nos fijamos en la otra condición, que P fuera mayor a 3 y que dividiera estos tres números. Entonces, uno que cumple es precisamente el 6, que es el máximo común divisor, ¿no? Y esta es otra solución un poco más rebuscada. Entonces, como les menciono, busquen la que a ustedes se les hace más fácil. Hay veces hay unos trucos donde nos conviene mucho fijarnos en las respuestas porque nos puede dar, en ocasiones, una respuesta muy, muy rápida sin tener que hacer tantos cálculos o incluso sin hacerlos, ¿no? Como veremos un poquito más adelante. Entonces, este es un problema para empezar a introducirnos y vamos a continuar. El problema 2 nos dice lo siguiente. ¿Para cuáles valores de x es cierta la siguiente expresión? X más 1 al cuadrado es igual a x al cuadrado más 1. Entonces, tenemos la
ecuación que nos brinda, vamos a desarrollarla, es decir, vamos a sacar este producto notable, nos queda, x cuadrada más 2x más 1 igual a x cuadrada más 1. ¿Sí? Nos damos cuenta que podemos deshacernos de estos términos, pasando restando este y pasando restando el 1, y lo que nos acaba quedando es 2x es igual a 0. Despejando x, resulta que x es igual a 0. ¿Sí? Entonces la única respuesta es la E. X igual a 0 solamente, ¿no? Ok, ejercicio número 3. De una clase de P estudiantes, Q son mujeres. Entonces podemos dibujarla. Si este es el total de estudiantes, digamos P, una fracción de ellos es Q y son mujeres, ¿no? Entonces, el porcentaje de miembros del grupo que son hombres es, y aparece varias opciones. Entonces, de entrada, este es el grupo total, P. Si a P le restamos Q, vamos a obtener este dibujo, y hace referencia a la cantidad de hombres que tiene el grupo. Entonces, P menos Q es la cantidad de hombres. Ahora nos pide que sea un porcentaje. Entonces, para poder obtener un porcentaje tenemos que dividir la cantidad de hombres que hay entre la cantidad total de estudiantes que tiene la clase, y eso lo multiplicamos por 100 para obtener tal resultado, ¿no? Entonces, esta es la cantidad de hombres, P menos Q. La cantidad total del grupo es P, y todo esto lo vamos a multiplicar por 100 para así obtener un porcentaje. Con esto, la respuesta que nos queda es... Ahora partimos al problema 4. Este nos dice, un tanque está provisto de 2 llaves. La primera puede llenar el tanque en 3 horas, o sea, trabajando solo ella, lo llena en 3 horas. La segunda llave lo llena en 2 horas. ¿En cuánto tiempo se llena el tanque si están abiertas las 2 llaves? Entonces primero analicemos. Vamos a llamar a X la cantidad de horas en la que se llena el tanque. ¿Sí? Entonces, la primera llave solita lo llena en 3. Entonces vamos a decir que X entre 3 es igual a 1. ¿Por qué? Porque en este caso la cantidad de horas que le lleva la llave 1 llenarlo, es decir, llegar al 1, son precisamente 3. Entonces 3 entre 3 nos da 1. Volvemos a hacer lo mismo con la segunda llave. X entre 2 es igual a 1, entonces en este caso X es igual a 2. Perfecto, ahora vamos a usar las 2 llaves juntas, es decir, vamos a verificar que la cantidad de tiempo es X entre 3 más X entre 2 igual a 1. ¿Sí? Y hay que ver cuánto vale X. Vamos a sumar las dos fracciones y lo que nos queda es 6, acá es 2x, perdón, 2x más 3x igual a 1. 5x igual a 6. Y si entre 6, perdón, igual a 1. Despejando x, a lo que llegamos es que x es igual a 6 quintos. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto equivalen 6 quintos de hora? 6 quintos es igual a 1 hora con 1 quinto. 1 quinto de hora es dividir 60 minutos entre 5, entonces eso nos da 12. Y por respuesta final tenemos lo siguiente, que es 1 hora 12 minutos. Ahora, hay que aclarar algo. Esta es como la respuesta matemática, es decir, necesitamos fijar la cantidad de horas en las que se va a llenar el tanque, porque es lo que desconocemos. La primera llave lo llena en 3, la segunda llave lo llena en 2. Las dos llaves juntas es sumar esas dos fracciones, igualar a 1, como en estos casos igualamos para ver cuánto tiempo va a tardar en llenar, y llegamos a esta respuesta, ¿no? Pero en este caso nos será muchísimo más conveniente fijarnos en las soluciones. O sea, podemos borrar esto y nos vamos solo a las opciones. En la opción A nos dice que dura 6 horas. Ahora, si una llave sola lo llena en 3, 6 horas las dos juntas funcionando no tiene sentido. ¿Por qué? Porque al menos sabes que va a ser menos de 3 horas. Y de hecho, la segunda llave lo llena en 2.
Entonces, las dos juntas lo llenan incluso más rápido que 2 horas. Entonces, tanto la opción de 6 horas no tiene sentido, como la de 5, como la de 2:30. ¿Sí? Entonces, todas estas las podemos descartar de forma inmediata y solo nos queda analizar 1 hora con 12 minutos o 10 minutos. Entonces, ahí solo simplemente usando el sentido común, no tiene sentido que dure 10 minutos. ¿Por qué? Porque si inclusive esta lo llena en 10 minutos, ¿cuánto llenará del tanque? No llena ni siquiera la mitad. Y esta en 10 minutos tampoco llena la mitad, dura 3 horas. Entonces, si 10 minutos funcionando a la par, no podrían llenar el tanque completo. ¿Sí? Entonces, la única opción, incluso sin hacer cuentas, dadas las respuestas que nos da, es 1 hora con 12 minutos, ¿no? Hay veces en las que se puede hacer eso en los ejercicios y es una forma de poder solucionarlo de forma rápida, sin la necesidad de hacer las cuentas. Hacer las cuentas es muy útil porque sabemos de dónde procede el problema. Pero si a veces lo que nos interesa es el tiempo porque se nos está agotando, fijarnos en las opciones y descartarlas es una buena forma de al menos eliminar posibles respuestas, ¿no? Al menos sabes que está entre dos. Ya si no supiste qué hacer, te puedes echar un volado entre estas, pero también puedes usar el sentido común para solo determinar una, ¿no? Hay ocasiones en las que se puede hacer esto con algunos problemas, hay ocasiones en las que no. Todo depende de las opciones que te pongan, ¿no? Entonces, ese era como un tip, por así llamarlo. 5. En la figura, el triángulo PQR es equilátero. Entonces, ¿qué nos dice que el triángulo PQR es equilátero? Nos dice varias cosas, que estos ángulos son iguales y aparte tenemos que la medida de QAP mide 4. Entonces, a ser equilátero, QR también será 4 y RP también mediría 4, ¿no? Entonces, hasta ahí. Con la primera frase tenemos lo siguiente. Ahora nos pregunta, ¿cuál es el perímetro del triángulo PQS? Vamos a ponerlo aquí, el perímetro del triángulo PQS, es decir, todo el triángulo completo. ¿Ok? Ahora, como ya teníamos que el equilátero, ya sabemos que la medida de cada uno de estos lados es 4. ¿Qué más? ¿Qué otra información nos brinda el problema? También nos hace énfasis en que este ángulo es igual a este ángulo. Es decir, este triángulo, el PRS, es un triángulo isósceles. ¿Sí? ¿Cuáles lados son iguales? Este lado y este lado. ¿Sí? Entonces, si este mide 4, este también va a medir 4. Y ahora ya tenemos la medida de cada uno de los lados del triángulo PQS. ¿Sí? Entonces, uno de sus lados mide 4, el otro de sus lados mide 8, 4 más 4, y el otro lado mide 7. ¿Sí? Entonces sumamos todo y el resultado es 19. ¿Ok? Ok, problema 6. Dice, los dos triángulos de la figura son equiláteros. ¿Ok? Entonces eso lo que nos dice es que el triangulito, tanto el triangulito más grande, son equiláteros. ¿Sí? Dice, ¿cuántas veces es mayor el área del triángulo? ¿Cuántas veces es mayor el área del triángulo mayor que la del triángulo sombreado? Lo que nos marca es que este está sombreadito, ¿no? ¿Ok? Entonces es un triángulo equilátero y nos está diciendo como información extra que esta línea es la mitad. Justo esta altura es h y justo esta otra altura es h. ¿Sí? Entonces, una forma de resolverlo es, tomamos aquí el punto de la mitad y de hecho, al ser equilátero, este puntito mide lo mismo que este y este. Este, como también está a la mitad, va a ser igual a este y a este. Este también y este también. Entonces, si dibujamos esto, lo que obtenemos son 4 triángulos. Y los 4 triángulos son iguales. Este es igual a este. Este es igual a este y este es igual a este. Entonces tenemos 4 triángulos iguales. Por lo tanto, la respuesta es que cabe 4 veces el triángulo sombreado dentro del triángulo más grande, ¿no? Esta era una solución. La otra solución es fijarnos que, precisamente al ser equilátero, esta base ¿sí? Esta base, digamos que es B,
va a ser el doble, aquí abajo, y la altura es h y esta es 2h. ¿Sí? Entonces el área de 1 va a ser 2b por 2h entre 2, que es decir, el área del triángulo grandote, y el área del triángulo chiquito es b por h entre 2. Recordemos que el área de un triángulo es base por altura entre 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué obtenemos aquí? Que la respuesta es 2BH y aquí la respuesta es BH entre 2. Entonces, ¿cuántas veces cabe esto? Aquí, 4 veces. ¿No? Entonces, ya sé que lo resolvieron por la parte del área de los triángulos o simplemente hicieron este dibujo y se percataron que lo dividían en 4 pedacitos. ¿No? Estas son dos soluciones del problema 6. El problema 7 lo que nos dice es el promedio de 15, 10, 10, 20 y n es 14. ¿Cuál es el valor de n? ¿Sí? Entonces recordemos que el promedio es sumar los números y dividirlos entre la cantidad de números que sumamos. Es decir, 15 más 10 más 10 más 20 más n entre 1, 2, 3, 4, 5 es igual a 14. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a despejar n. Así. Podemos multiplicar por 5 y lo que nos queda es 15 más 10 más 20 más 10, esto es 40, esto es 55 más n, y como multiplicamos todo por 5, acá lo que nos queda es 70. ¿Sí? Entonces pasamos restando el 55 y el resultado es n igual a 15. Y con eso concluimos. Ok, el ejercicio 8 dice lo siguiente: cada día gano 500 más de lo ganado el día anterior. Si el jueves gané el triple de lo ganado el lunes, ¿cuánto gané el miércoles? Entonces, aquí como que lo difícil es pasar todo eso a una forma en que podamos atacar el problema, ya sea en ecuación o de distintas maneras, ¿no? ¿Sí? Entonces lo que podemos poner es como nuestro calendario: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Bueno, el viernes no es necesario, llegamos hasta el jueves. Y vamos a decir que el lunes ganamos X cantidad de dinero. El mismo problema nos dice que cada día gana 500 pesos más que el día anterior. Entonces el martes habrá ganado X más 500. El miércoles, si aquí gano 500, vamos a sumarle 500 más. El miércoles gana lo que ganó el lunes más 1000 pesos. Y el jueves gana lo que ganó el lunes más 1500. ¿Sí? Es decir, aquí le sumamos 500 pesos más a lo que ganó el día anterior. Aquí 500 más a lo que ganó anteriormente. Y aquí 500 más a lo que había ganado anteriormente, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que nos dice es que el jueves ganó el triple de lo ganado el lunes. Es decir, que lo que ganó el jueves, X más 1500, es igual a 3 veces lo que ganó el lunes, X. Vamos a despejar X, que es lo que queremos saber cuánto es. Lo pasamos restando, es decir, restamos menos X, y lo que nos queda es 1500 igual a 3X menos X, y esto es igual a 2X. ¿Sí? Entonces tenemos 1500 igual a 2X. Vamos a dividir todo entre 2 y lo que nos resulta es 750 igual a X. ¿Sí? Nada más para ponerlo. Esto que me había saltado. Y con esto llegamos a que la respuesta es que el lunes ganó 750 pesos. El martes ganó esto más 500, es decir, 1250. El miércoles ganó 1750 y el jueves ganó 2250, ¿no? Que es el triple de esto. Para el ejercicio 9 tenemos la siguiente figura.
¿Qué número corresponde al círculo vacío? En este caso no son círculos, son cubitos, para que podía dibujarlo más fácil. Pero ¿cuánto debe de valer este, no? ¿Qué nos fijamos? ¿Cuál es el patrón que sigue para llenar todos los demás? Podemos percatarnos que aquí hay un 5, un 4 y aquí hay un 9. Es decir, es la suma de estos dos. ¿Sí? Aquí hay un 4 y un 3, nos da 7, la suma. 3 y 2 y aquí hay 5, ¿no? 7 y 5 nos da 12. ¿Ok? Entonces, para completar este necesitamos saber cuál es la suma de estos dos. Es decir, 9 y 7. Y eso es 16, ¿no? Entonces, aquí ponemos 16. Y solo para verificar, 16 más 12 es 28. Entonces, ese era el patrón que teníamos que seguir, ¿no? Ok, problema 10. Lo que nos dice es, en la figura los triángulos ABC y ACD tienen el mismo perímetro. Entonces, vamos a ponerlo aquí para tener esa información. Es decir, que los perímetros del triángulo ABC es igual al perímetro del triángulo ADC. Es decir, este y este tienen el mismo perímetro, ¿no? Nos pregunta, ¿cuántos centímetros mide AD? Este. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a determinar eso? Lo que nos da la información es que estos dos son iguales en cuanto a perímetro y aquí hay un 8, un 3 y un 6 como valores. Entonces vamos a fijarnos que si a este le llamamos X, la medida del lado AC, el perímetro de ABC es 8 más 3 más X. ¿Sí? Es decir, 11 más X. Ahora, nos fijamos en el otro perímetro, del ADC. Esta también tiene X, este también tiene 6. Y tiene el lado que desconocemos. Vamos a llamarle A. ¿Sí? A minúscula. Es lo que queremos saber cuánto vale. Entonces, este triángulo tiene por medidas A más 6 más X. ¿Ok? Entonces, 11 más X es igual a más 6 más X. ¿Sí? Pero en ambos lados tenemos una X, entonces podemos simplificarla, podemos deshacernos de ella restando menos X, ¿no? Entonces, si paso restando, aquí me queda 11 más X menos X igual a más 6. ¿Ok? Entonces, esto se me hace 0 y mi resultado es 11 igual a más 6. Quiero despejar A, paso, resto a todo menos 6 y el resultado sería igual a y por respuesta tenemos 5 es igual a. Entonces la medida de este lado va a ser 5 para que ambos perímetros sean iguales. Es decir, 5 más 6 es igual a 11, 8 más 3 es igual a 11 y el lado que comparten que es X. Ejercicio 11. Si todos los cuadrados pequeños de la cuadrícula son congruentes y el área del cuadrado FGHI, es decir, este chiquito, es 1, ¿cuál es el área de la región destacada en gris? En este caso no fue gris, sino toda la región que marcamos con puntitos rojos, ¿no? Salvo este que está dentro. Entonces, ¿cuál es una forma de solucionar esto? Podríamos decir que dividiendo todo y percatándonos que podríamos sumar o multiplicar o demás, ¿no? Entonces, vamos a hacer primero esta línea, es decir, como que la extendemos. ¿Sí? Y así generamos un triángulo. Y este triángulo, si contamos los cuadritos, tiene de base 1, 2, 3, 4, 5. 5. Aquí tiene de base 5. Aquí lo voy a anotar. Y de altura tiene 2. 2 hasta el punto C. Es decir, aquí es 1 y aquí es la otra, ¿no? Entonces, de altura tiene 2. Este triangulito. Entonces, con esto ya podemos saber su área. Base por altura, 10. Entre 2, 5. Entonces, todo este vale 5. ¿Sí? Ahora, nos fijamos en esta. Podemos ahora trazar esta línea. Y este solo es la mitad del cuadradito, de un cuadrito.
vale 1/2. ¿Sí? Este vale 1, esta mitad solo va a valer 1/2. Aquí hay un cuadrito completo que vale 1. Y hacia acá vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos del otro lado, solo que hacia abajo. Aquí hay un medio y aquí hay un 1. ¿Sí? Entonces, hasta el momento llevamos esta área 5, 1, 1, 1 medio y 1 medio, que si las juntamos forman otro 1. Entonces llevamos hasta este momento 8. Y nos falta ver cuánto vale esta área. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos como varias formas de hacerlo. Una es la siguiente. Podemos trazar otra vez esta línea hasta arriba. Y ahora tenemos un triángulo. Este triangulito tiene de base 1 y de altura 2. ¿Ok? Entonces, ¿cuál va a ser su área? 1 por 2 entre 2, eso es 1. Todo este vale 1. ¿Sí? Y podemos hacer lo mismo hacia acá. Trazamos esta línea. Y ahora tenemos, este vale 2 cuadritos, puedo poner inmediatamente un 2. Me falta este triángulo. Este triángulo tiene de base 2. Y de altura tiene 2. Aquí está. 2. Entonces, base por altura, 2 entre 2, 4. Entonces nos da 2. ¿Ok? Entonces ya dividimos toda la región en varios pedacitos. Digamos que dividimos todo. Y podemos sumarlas, ¿no? 5 más 1, 6, más 1, 7, más 1 medio, eso es 8, más 2, 10, más 2, 12, más 1, 13. Entonces la respuesta de todo será 13. Problema 12, perdón. ¿Cuál es la menor cantidad de colores con los que se puede pintar el siguiente dibujo si no pueden quedar pintadas del mismo color dos regiones que comparten un lado? Entonces, aquí tenemos un dibujo más o menos parecido al que muestra sus guías. Y vamos a percatarnos en lo siguiente, vamos a formar una solución a base de irla construyendo de poco en poco, ¿no? Entonces, primero uno pensaría como, ¿puedo colorear con un color? Y dices, no, porque pues, tendrían dos juntas inmediatamente, ¿no? Que compartirían el mismo color y no se puede. Esa es una condición. Puedo con dos colores, me fijo aquí en esta esquina, digamos que este es azul, este es rojo. Vamos a pintarlo, de hecho, azul, y este sería rojo. Entonces, ¿este qué color podría ser? No puede ser ni azul ni rojo. ¿Por qué? Porque comparte un lado con el azul y comparte un lado con el rojo. Entonces, este tendría que ser otro color distinto. Digamos verde. Ahora, a partir de aquí, ¿puedo colorear lo demás? Es algo que vamos a ver. Vamos a ver si es posible. Si este fuera azul, este verde y este rojo, estos dos comparten lados con esta área. ¿Sí? Entonces, para ser distinto, este tendría que ser azul. ¿Ok? Entonces hasta ahí vamos bien. Ahora, ¿qué pasaría con este? Si este es verde y este es azul, este tendría que ser forzosamente rojo. ¿Sí? No, me equivoqué y por eso corté el video. Volvemos. Aquí solo comparte un punto. Entonces, este puede ser rojo porque no comparte un lado. Y lo que buscamos es reducir la mínima cantidad de colores. Entonces, repetirlo aquí no está tan mal porque hasta acá abajo está el rojo y no tiene contacto con el círculo. Entonces, podríamos decir que el círculo es rojo. ¿Sí? Ahora, ya una vez que el círculo es rojo, lo que obtenemos es que este puede ser verde y este azul. ¿Sí? Entonces, este es verde, este va a ser azul. ¿Por qué? Porque comparte esquina con comparte lado con el verde y con el rojo. Y este tendría que ser verde. ¿Sí? Entonces, verde, rojo, azul, no sigue sin haber ningún problema. Si este es verde y este es rojo, este tendría que ser azul. Y volvemos al mismo argumento de antes. Solo está compartiendo un punto con el azul, más no un lado. Entonces puede este ser azul. Y si este es azul, este puede ser tanto rojo como verde. No hay ningún problema. No comparte más. Entonces, vamos a decir que es rojo. Que no pinta rojo. Entonces, en conclusión, tenemos
que podemos rellenar todo con 3 colores. Al menos con 3 colores. Y el al menos viene desde esta esquina, ¿no? No podemos ni con 2 ni con 1. Entonces, con 3 ya vimos que sí se puede y esa sería la respuesta. Ejercicio 13. Menciona lo siguiente. ¿Cuántos números de 4 cifras se pueden formar de modo que el dígito de las unidades sea 1? Y los otros 3 dígitos distintos del 1 al 7. Entonces vamos a poner así, vamos a atacar el problema de la siguiente forma. Estas 4 líneas van a representar las cifras del número, ¿no? Entonces nos están diciendo que la última forzosamente tiene que ser un 1. Y ahora nos dice, y los otros 3 dígitos distintos del 1 al 7. Entonces, cada uno de estos tiene la opción de poder ser del 1 al 7 siempre y cuando sean distintos. Ahora, ya utilizamos el número 1. Entonces, de opciones posibles para este, tenemos el 7, el 6, 5, 4, 3, 2 y ya. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 opciones. 6 posibles opciones. Para este, vamos a tener estas mismas opciones, salvo el número que ya pusimos antes. Digamos que escogimos el 7, que aquí pusimos el 7. ¿Sí? Entonces el 7 ya no va a poder ser opción acá, porque tienen que ser distintos. Entonces, si aquí teníamos 6 opciones, aquí vamos a tener 5 y aquí vamos a tener 4. ¿Por qué 4? Porque vamos a quitar el que ya pusimos aquí y el que ya pusimos acá, ¿no? Y vamos a ver cuáles son estas posibilidades, ¿no? Digamos que aquí pusimos un 7 y aquí pusimos un 6. Entonces, en este hueco solo puede ir un 5, un 4, un 3, un 2. ¿Sí? Entonces, estas son nuestras opciones. Y estas se multiplican. ¿Ok? Entonces, al final tenemos 5 por 6 por 4 por 1. El 1 porque estaba fijo. Entonces, ¿qué número va aquí? Solo el 1. Solo tienes una opción. Y estas son la cantidad de posibles números que cumplen lo que mencionaba. Es decir, son 30 por 4, eso es 120. ¿Sí? ¿Cuáles números cumplen? Por ejemplo, este. Y así nos podemos seguir, ¿no? ¿Ok? Entonces la respuesta es 120 números. Este es el ejercicio número 14. ¿Sí? Y nos menciona lo siguiente. Observe la siguiente asociación numérica: 1, 5, 14, 30, 55 y continúa. El séptimo término de la asociación corresponde, es decir, nos está preguntando por el número que va a estar en la séptima posición. Entonces, vamos a decir que aquí, esta es la primera posición. Primera posición, segunda posición, tercera posición, cuarta posición, quinta posición. Nos falta una sexta posición. Vamos a ponerla aquí abajito y averiguar cuál es la séptima posición. Entonces empezamos a notar, a ver si encontramos algún patrón. Y lo que notamos es lo siguiente. De aquí a acá, la diferencia es 4. De aquí a acá, la diferencia es 9. De aquí a acá, la diferencia es 16. De aquí a acá, la diferencia es 25. Entonces, ¿qué tienen en común? 4, 9, 16 y 25. Son las potencias de 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, 5 al cuadrado, ¿no? Esto es igual a 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, 5 al cuadrado. Entonces, ¿qué nos imaginemos? Que del quinto al sexto, la diferencia va a ser un 6 al cuadrado, es decir, un 36. 55 más 36, eso es 91. Y de aquí al séptimo va a ser la diferencia un 7 al cuadrado. 7 al cuadrado recordemos que es 49. Esto es igual a 49. Y ahora 49 más 91. Eso es igual a 140. Entonces en la posición número 7 el número va a ser 140, ¿no? Ok, ejercicio 15. Dice lo siguiente: suponga que para un conjunto A se definen las operaciones triangulito y circulito, vamos a llamarlos así, de la siguiente manera. A circulito B es igual a A menos B más AB. Y A triangulito B es igual a circulito B menos B circulito A.
Y nos pregunta cuál es el resultado de efectuar la superación 15 triangulito 6. Entonces vamos a sustituir todo eso en cada operación por un 15 por un 6, ¿no? Como nos muestra aquí. Entonces, vamos a empezar. 15 triangulito 6 es igual a 15 circulito 6 menos 6 circulito 15, ¿no? Ahora vamos a ver cuánto es 15 circulito 6. 15 circulito 6 es igual a, vamos a hacerla, 15 menos 6 más 15 por 6, eso nos da 90. ¿Ok? Entonces en total tenemos 90 más 9, eso es 99. Ahora nos fijamos en 6 circulito 15. ¿Ok? Esto es 6 menos 15 más 90. Perfecto. Entonces 6 menos 15, eso es menos 9, más 90, eso nos da 81. ¿Ok? Entonces por respuesta de 15, triangulito 6, tenemos, sustituyendo, 99 menos 81. Y por último, pues tenemos el resultado, ¿no? Esto va a ser 8 y esto va a ser 18. Ejercicio 16. En cocina se utilizan las siguientes equivalencias. 5 tazas de agua es igual a 1 litro. Un vaso es igual a 200 mililitros y 16 cucharadas es igual a un vaso. Nos pregunta, ¿cuántas tazas se obtienen de 160 cucharadas? Entonces necesitamos hacer las conversiones, ¿no? Si partimos de tener 160 cucharadas y por cada 16 cucharadas se obtiene un vaso, si dividimos 160 entre 16, obtenemos 10 vasos de agua. ¿Sí? De 160 cucharadas obtenemos 10 vasos de agua. Ahora, de 10 vasos de agua, ¿cuántos mililitros vamos a obtener? Si multiplicamos esto, mililitros, y dividimos entre un vaso, para que se nos vayan los vasos, el resultado va a ser, ¿sí?, 2000 mililitros. Ahora necesitamos recordar que un litro es igual a 1000 mililitros. ¿Sí? Entonces, tenemos 2000 mililitros. ¿Cuántos litros vamos a obtener? 2. Y esa sería la respuesta final. Bueno, no, perdón. Aún nos falta ver cuántas tazas alcanzan. Si a 1 litro nos alcanzan 5 tazas, entonces de 2 litros nos van a alcanzar 10 tazas, ¿no? Esto es igual a 10 tazas. Perdón, se me había olvidado decir que queríamos tazas, ¿no? La pregunta es ¿cuántas tazas se obtienen de 160 cucharadas? 10 tazas. ¿Por qué? De 160 obtenemos 10 vasos. De 10 vasos obtenemos 2000 mililitros. De 2000 mililitros obtenemos 2 litros y de 2 litros se obtienen 10 tazas, ¿no? Perfecto. Problema 17. Se lanzan 3 monedas iguales y se anotan los 3 resultados. Sol o águila. ¿Cuántos son los resultados que se podrían obtener? ¿Cuántos son todos los resultados que se podrían obtener? Vamos a hacer algo similar a la vez anterior. Vamos a poner líneas que representen cada uno de los resultados. Entonces, en el primer volado, ¿cuántas opciones tenemos? Que sea águila o que sea sol. Es decir, tenemos 2 opciones. En el siguiente tenemos las mismas, águila o sol, 2 opciones. Y en la última tenemos 2 opciones otra vez, águila o sol. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos posibles resultados tenemos? 2 por 2 por 2. Es decir, 8 posibles resultados, ¿no? Que son águila, 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 sol, y así nos podemos continuar, ¿no? Incluso otra forma de poder ver este problema es ¿cuántas son las opciones primeras? Águila y sol. Si aquí cae águila, ¿cuántas opciones tenemos? Que vuelvo a ser águila o sol, y de cada una ¿cuántos tienes? Otra vez 2. Águila o sol. Águila o sol. Y aquí abajo las mismas, ¿no? Águila, sol. Y aquí 2 otra vez, águila, sol. Águila, sol. Entonces contamos todas las últimas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 opciones. Este se podría decir que es un árbol. Así se le llama.
Pero esta es la cantidad de opciones que tenemos, tanto con un método como con otro. Son las mismas, ¿no? Ok. El problema 18 nos dice, el último dígito del número 2545 por 5 a la 117 más 1. ¿Sí? Entonces, tenemos que encontrar cuál es el último dígito de tal número. No nos pide que hagamos todo el número, que solo nos fijemos en el último. Entonces, varias cosas a anotar. Primero, al multiplicar 5 por 5, obtenemos 25. ¿Cuál es el último dígito? 5. Si vuelvo a multiplicar esto por 5, el resultado va a ser 125. ¿Cuál va a ser el último dígito? 5. Entonces me doy cuenta que al multiplicar 5 por 5 por 5 por 5 y todo lo demás, no, si no me es relevante en este caso, la última cifra va a ser 5. Entonces, ¿cuál va a ser la última cifra de todo este número? Un 5. ¿Cuál es la última cifra de este número? 5. Entonces 5 por 5 me vuelve a dar 25 y no me fijo de todo lo demás. Entonces, tan solo de esta multiplicación, el último dígito es 5 y ya tenemos un montón de números de este lado, ¿no? Ahora, estoy sumando un más 1, entonces 5 más 1 va a ser 6. La última cifra va a ser 6 y aquí vas a tener todo lo demás del número, ¿no? Pero como solo nos interesa la última, la respuesta es 6. Listo, llegamos a la actividad 2. La actividad 2 dice lo siguiente. En cada pregunta una expresión aparece en la columna A y la otra expresión en la columna B. En la tercera columna aparece, en ciertos casos, información adicional referente al par de expresiones mencionadas en las columnas A y B. Esta información puede ser esencial para responder a la pregunta. Debes comparar las dos expresiones con ayuda de la información adicional, si lo hubiera, y determina si 1. La expresión en la columna A es mayor que la expresión en la columna B. 2. La expresión en la columna B es mayor a la expresión en la columna A. 3. Las dos expresiones son iguales. Y 4. No hay suficiente información para determinar cuál es la relación entre las magnitudes de ambas expresiones. Entonces, tenemos el ejemplo o el ejercicio 1 y nos dice la columna A, el área sombreada, es decir, esta área entre A, E, F, C. La columna B nos dice el doble del área rayada, es decir, el doble de este triangulito del EDC. ¿Ok? Y la información adicional es precisamente este dibujo y lo que nos dice es ABC es un cuadrado. E y F son los puntos medios de los lados AD y BC respectivamente. Entonces este es un cuadrado y estos son sus puntos medios. ¿Qué nos da que sean puntos medios? Que este lado es igual a este lado y este es igual a este. Digamos que este vale X, este vale X, este va a valer X, este va a valer X. Y como es un cuadrado, este vale 2X y este también vale 2X. ¿Sí? Eso es lo que nos brinda la información adicional. Ahora, ¿qué es lo que queremos ver? Necesitamos comparar el área sombreada y el doble del área... Aquí debió haber sido rayada. Una disculpa. Es decir, esta. Ok, entonces vamos a calcular el área sombreada. Este es un paralelogramo. ¿Sí? ¿Cómo tenemos el área de un paralelogramo? La base por la altura, nada más. ¿Sí? Entonces, si la altura es 2x y la base es x, el área de este, del A, E, F, C, su área va a ser 2x al cuadrado. 2x por x es 2x al cuadrado. ¿Sí? Ahora nos fijamos en el área del triángulo ADC. Nos podemos fijar o simplemente podemos duplicar este y pegarlo. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Que podríamos hacer esto porque nos pide el doble y que nos fijamos que esta área es igual a esta. ¿Sí? Pero si lo hacemos de la otra forma, obtenemos que el área del triángulo EDC es igual a x por 2x, porque es un triángulo rectángulo, recuerden que este es un cuadrado, nos da 2x al cuadrado entre 2. El doble de esta área es precisamente esto también. Entonces, ¿qué obtenemos? Que el área sombreada es igual al doble del área rayada. Por lo tanto, la respuesta en este caso va a ser la 3.
ambas columnas se consideran iguales. Nos vamos al ejercicio número 4. El ejercicio número 4 nos dice lo siguiente. En la columna A tenemos un rectángulo y nos dice el perímetro del rectángulo y nos pide este, ¿no? Entonces aquí voy a ponerle una P para diferenciar que estamos pidiendo el perímetro. En B igual nos dice el perímetro de este triángulo y nos hace notar que la base es A y que es un triángulo rectángulo, ¿no? Por poner que tiene un ángulo de 90 grados. Ahora, como información adicional, nos dice que el triángulo es isósceles, es decir, este lado es igual a este lado, ¿no? ¿Ok? Entonces, primero vamos a obtener el perímetro de la figura de rectángulo, ¿no? Recordamos que es la suma de los lados, este es A, nos va a dar 2A, este es un medio de A y este es un medio de A. Entonces, en total tenemos que el perímetro es 3A. ¿Sí? Ahora nos tenemos que fijar acá, ¿ok? Y de hecho, vamos a obtener cuánto es la medida de cada uno de estos lados. Vamos a suponer, vamos a llamarle a este X y a este X, me están diciendo que es isósceles. Y recordemos que es un triángulo rectángulo. Entonces, podemos utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Qué es lo que nos dice el teorema de Pitágoras? Que este cateto al cuadrado más este cateto al cuadrado van a ser igual a la hipotenusa al cuadrado. Es decir, X al cuadrado más X al cuadrado es igual a A cuadrado. ¿Sí? Y queremos despejar X, entonces aquí nos queda 2X al cuadrado es igual a A cuadrada. ¿Sí? Seguimos despejando, nos queda X cuadrada es igual a A cuadrada entre 2. ¿Sí? Vamos a sacar raíz cuadrada de todo. Entonces aquí nos queda X y la raíz cuadrada de A cuadrada, eso es igual a A, y la raíz cuadrada de 2 es igual a raíz de 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos indica? Que este lado es más chiquito que A. A entre raíz cuadrada de 2, recordemos que raíz cuadrada de 2 es mayor a 1. Entonces, este lado va a ser más chiquito que A. Va a ser menor a A. ¿Sí? Entonces, si este es menor a A y este es menor a A y este es A, automáticamente tenemos que la suma del perímetro va a ser más chiquita que 3A. ¿Sí? Entonces, si este es 3A y este es más chiquita que 3A, ¿qué es lo que nos indica? Que A es mayor a B. Entonces, en este caso, otra vez la respuesta vuelve a ser el 1. Ejercicio 2. Nos menciona lo siguiente. Columna A. El número de números entre 1 y 1200 que son divisibles a la vez por 2 y por 3. Es decir, la cantidad de números que son divisibles entre estos dos. Y en la columna B nos dice el número de números entre 1 y 1200 que son divisibles a la vez por 3 y por 4. Entonces necesitamos comparar cuál es mayor. Si es mayor esta cantidad de números, si es mayor esta cantidad de números, si son iguales o si no podemos determinarlo, ¿no? Y podríamos resolverlo de una forma muy sencilla. Números que sean divididos por 2 y por 3. Es decir, van a ser todos los números que los divide el 6. Ahora, números que son divididos por el 3 y por el 4. Van a ser números que los divide 12. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí van a estar el 6, el 12, el 18 y así nos vamos a seguir hasta llegar a 1200, ¿no? Y acá van a estar el 12, el 24, el 36. Entonces, ¿qué nos podemos percatar? Que todos estos números, todos los de acá, van a estar contenidos aquí. Es decir, van a formar parte de estos. ¿Por qué? Porque el 2 divide al 4, ¿no? Así de simple. Entonces, si lo hacemos en dibujos, si esta representa la cantidad de A's, la cantidad de B's va a ser como justo la mitad. Entonces, si todo es A, todo junto es A, una pequeña fracción va a ser B. ¿Eso qué nos indica? Que A es más grande que B. Y con eso concluimos que la respuesta de esta era el 1. Ahora nos vamos al ejercicio número 3. El ejercicio número 3 nos da información de la columna A, que es B más C. La columna B nos dice que es A más B. Espero no se confundan, esto solo refiere a la columna, ¿no? Y estas son variables. Ahora, la información adicional es que A es más chiquito que B y B es más chiquito que C. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer lo siguiente.
tenemos que B más C. ¿Sí? Tenemos que compararlo contra A más B. ¿Qué les parece si a ambos le restamos algo que poseen lo mismo? Es decir, aquí posee un B y aquí posee un B. Si quitamos ese B, ¿cómo nos queda la comparación entre estos dos? Recordemos que A es más chiquito que B y B es más chiquito que C. Por lo tanto, por transitividad, A es más chiquito que C. Es decir, C es más grande que A. Entonces, si C es más grande que A, si aquí le sumo B y aquí le sumo B, que estoy sumando lo mismo, no cambia. Este sigue siendo más grande que este. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Que A es más grande que B. En esta ocasión, vuelvo a hacer la respuesta número 1. Ok, este es el ejercicio número 4. Nos dice la columna A, alfa más beta. La columna B, 90 grados. Y la información adicional nos pone tres rectas que se interceptan en un mismo punto. Y esta le llama alfa, este le llama beta. Y este es alfa más beta más 10 grados. ¿Sí? Entonces, ¿qué obtenemos? Me fijo en esto. Esta son opuestos por el vértice, este ángulo y este ángulo. ¿Eso qué quiere decir? Que este va a ser alfa más beta más 10 grados. ¿Sí? Entonces, teniendo eso, ahora nos podemos fijar en todo este ángulo. Todo este ángulo va a sumar 180. ¿Sí? ¿Por qué? Porque viene de esta recta. Perfecto. Entonces, ¿cuánto suman 180? Alfa más beta más alfa más beta más 10. Es decir, este más este más este. Todo esto es igual a 180. Entonces, juntamos, simplificamos, nos queda 2 alfa más 2 beta, resto menos 10 a todo, nos queda igual a 170 grados. Divido todo entre 2, me queda alfa más beta igual a 85 grados. ¿Sí? Con esto vemos que alfa más beta es igual a 85, es menor a B. Por ende, la respuesta va a ser la segunda, la columna número 2. B mayor a A. Ok, aquí nos dice lo siguiente, es el ejercicio número 5. La columna A es igual a Y, la columna B es igual a X, y la información adicional es que 0 es menor que X y X es menor que X por Y. ¿Ok? Y aquí vamos a descubrir que no podemos determinar o no nos basta esta información para saber qué ocurre entre estas dos columnas. ¿Por qué? Imaginemos que X es igual a 2 y Y es igual a 3. Entonces, podemos sustituir aquí. 0 es menor a 2, sí es. Y ahora, 2 es menor que 2 por 3, también, ¿no? 2 es menor que 6. Se cumple con la información. Pero ¿qué ocurre si ahora los cambiamos? Si este fuera X y este fuera Y. Cambiaría este, pero se sigue cumpliendo. Entonces, ni A es mayor a B, ni B es mayor a A. ¿Qué pasa si son iguales? Vamos a decir que todos los dos fueran igual a 2. Aquí sería 2 y aquí sería 4. Se sigue cumpliendo. Entonces no podemos determinar ni una, ni otra, ni la otra. Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta? La 4. No sabemos o no nos es posible con la información que nos dan determinar cuál es mayor, si A o B. Ahora nos vamos al ejercicio número 6. Nos dice la columna A es alfa, la columna B es beta, y por información adicional nos da este dibujo. ¿Sí? Nos está diciendo que este lado mide A, este lado mide 1.5A, y este es alfa y este es beta. ¿Sí? Entonces están formando un triángulo. ¿Ok? Perfecto. Entonces, en un triángulo sí nos aporta información saber el valor de cada ángulo. Es decir, si este ángulo abre más, va a tener una mayor distancia aquí. ¿Sí? Es decir, entre más grande sea lo que abre, más cantidad de longitud tiene aquí. Entonces, si este abre 1.5 y este abre A,
lo que nos indica es que este ángulo va a ser mayor a este. ¿Sí? Entonces vamos a obtener que la respuesta es 1. Ok, ejercicio número 7. Lo que nos dice es lo siguiente. Tenemos la columna A, que es A, y la columna B, que es A cuadrado menos AB cuadrada, digo A al cubo menos AB cuadrada, entre A más B por A menos B. Y como información adicional, lo que nos indica es lo siguiente. A distinto de ya sea B positivo o de B negativo. Entonces, ¿qué nos brinda la información adicional? Lo que nos dice es lo siguiente, que A más B va a ser distinto de 0 y que A menos B va a ser distinto de 0. Esto para que no dividamos entre 0 y todo tenga sentido, ¿no? Entonces la información adicional sí nos aporta. Ahora vamos a trabajar la expresión de la columna número B, es decir, A al cubo menos AB cuadrada. Podemos factorizar, aquí vamos a factorizar la A y ¿qué obtenemos? A por A cuadrada menos B cuadrada. Ahora nos fijamos en lo de abajo, este es un producto notable, son diferencia de cuadrados. A, binomios conjugados, perdón. A más B por A menos B. Entonces abajo, al realizar la multiplicación vamos a obtener A cuadrada menos B cuadrada. ¿Qué pasa? Aquí está multiplicando, podemos dividir esto entre esto y nos resulta 1. Y todo en general, todo esto vamos a obtener que vale, esto es igual a esto, esto es igual a esto, 1. Perdón. A. ¿Sí? Esto era 1. Entonces, si A es A y B es A, la respuesta va a ser 3. A igual a B. ¿Sí? Y la información adicional lo que nos brindaba era que no vamos a estar dividiendo entre ceros. Ok, ahora tenemos el ejercicio número 8. ¿Sí? Y nos dice, la columna A es el promedio de 0.3, 1 medio, elevado a la A, 2/5 y B es 0.4. La información adicional es que A es un entero positivo. Entonces, primero nos pide el promedio. Ahora, entre más grandes sean los elementos que buscamos para obtener el promedio, más grande va a ser el promedio. Entonces, buscamos que este sea el número más grande posible. Entonces, si nos está diciendo que A es un entero positivo, si A fuera 1, esto sería igual a 1 medio. Si A fuera 2, voy a poner A igual a 1. Si A fuera igual a 2, esto sería 1/4. Si A fuera igual a 3, esto sería igual a 1/8. Entonces, para buscar el promedio más grande, buscamos, en este caso, el A más pequeña que podríamos tomar, que en este caso es el 1. Entonces, haciendo el promedio con A igual a 1, el promedio sería 0.03 más 1 medio, que es igual a 0.5, más 2/5, que es igual a 0.4. ¿Sí? Ok, entonces esto es igual a 0.93 y todo esto lo tenemos que dividir entre la cantidad de elementos, entre 3, y el resultado final va a ser 0.31. Entonces, aún así, tomando el promedio más grande que podríamos tomar, porque tomamos este número lo más grande posible, vemos que sigue siendo más pequeño que el B. Entonces, en este caso la respuesta sería 2. Ahora tenemos el problema número 9, lo que nos dice el doble del área del triángulo ABC. ¿Sí? El área del círculo que circunscribe al triángulo ABC, es decir, el área de todo este círculo, ¿no? Y nos pone el doble del área del triángulo ABC. Incluso hasta el mismo dibujo ya nos está indicando este otro triángulo, que digamos que es espejo. Entonces, este triángulo y se podría decir que es el doble del área. Y si nos fijamos, todo cabe dentro del círculo. Entonces, por lo tanto, sin hacer ningún cálculo, el área del círculo es más grande que el área del triángulo 2 veces, ¿no? Entonces, con eso concluimos que la respuesta es 2. Y con ello, acabamos todos los problemas referentes a la sesión 8. Como les menciono, les sugerimos bastante
que resolvieron los problemas previo a poder ver las soluciones. Las soluciones son ilustrativas, estamos conscientes de que no son las únicas, pudieron haber tenido soluciones distintas, pero lo importante en estos casos, en pensamiento analítico, es poder llegar a ser efectivos y en el menor tiempo posible, no errar. A veces pasa que las soluciones o las respuestas vienen dadas a errores, ¿no? Entonces, incluso si cometieron un pequeño error, también va a venir ahí, ¿no? Y va a venir la solución tal cual. Entonces, necesitan volverse asertivos, como les menciono, y rápidos. Entonces, una sugerencia es que practiquen muchos problemas de este tipo. Hay mucho material en internet. Y con esto concluimos la sesión número 8.